La reforma fiscal 2014. Secreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo para Aquiles producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto en este programa de Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 o los portales diversos de Solo Negocios. Esto es Solo Negocios Radio y seguimos con la temática de energía. Sin embargo, el día de hoy vamos a iniciar una entrevista que tiene más que ver con la cuestión del cambio climático que se considera y en su caso con ello permitir, bueno, pues comprender esta temática a más profundidad y como de origen incluso de algunos temas que han ocurrido alrededor de el contexto de la energía, sobre todo acá en la frontera norte, pero que viene también temas con respecto a esta nueva ley de industria eléctrica. Les presento al maestro Daniel Chacón. Él es director de Energía de Iniciativa Climática de México y platicaremos de cambio climático y energía. ¿Cómo estás, Daniel? Chihuahuense, estuviste acá en Juárez en la COSEF. Te mando un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, y muy agradecido por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues la intención de esto es platicar sobre este asunto del cambio climático. Tienes muchos años en este tema, conoces bien la temática. Obviamente, en todos los temas, hoy en día con las vacunas de la pandemia hay suspicacias, hay gente que quizá con fundamento hay en la ignorancia o algunos temas no bien analizados, de repente considera que no existe el cambio climático, que no hay una afectación. Sin embargo, bueno, pues yo creo que pudiéramos iniciar si nos brindaras algunas ideas generales de por qué sí es un tema relevante el del medio ambiente y, por supuesto, este cambio climático y su existencia y su situación contextual hoy en día, ¿no? Sí, el tema es sumamente relevante. Podemos decir que está en juego la civilización tal como la conocemos. Y no es una exageración, pero como tú lo mencionas, mucha gente pues cree que estamos diciendo patrañas para asustar al público, pero la evidencia científica nos dice que vamos para allá. ¿Y qué significa este cambio climático? ¿Ha pasado antes? ¿La Tierra ha transitado por este tipo de desastres? Sí, durante toda su historia geológica, la Tierra ha pasado por diferentes etapas, una de calentamiento fuerte, otra de enfriamiento fuerte. En alguna parte de la historia geológica fuimos una bola de hielo, hasta que las erupciones volcánicas volvieron otra vez a restablecer el clima en la Tierra. Pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahorita, esto no había pasado en la Tierra desde hace 3 millones de años. Es decir, nosotros los humanos que llegamos, evolucionamos en el planeta y que hace 10,000 años comenzamos la civilización, le hemos hecho ya una cicatriz, le estamos haciendo una herida al planeta con nuestras actividades y nuestras acciones, que no había tenido en 3 millones de años. Bueno, ¿y por qué es esto? O sea, ¿cómo es que aquella banda de hombres primitivos se convirtió en una plaga para el planeta? Pues por algo muy sencillo que no sabíamos con certeza, o que no interiorizamos con certeza hasta hace relativamente poco tiempo. Pero ya desde 1800, varios químicos en el mundo se pusieron a ver, bueno, ¿por qué la Tierra tiene esta temperatura? ¿Por qué en buena medida es tan agradable vivir en este planeta? A excepción de los lugares
de clima muy, muy extremoso, como los polos, por ejemplo, pero el resto del planeta es un lugar vivible para los humanos. ¿Por qué? Y entonces, pues lo que primero que piensa uno es, recibimos los rayos del sol, eso proporciona calorcito, pero cuando se va el sol, pues se pone frío. Lo podemos experimentar en las regiones desérticas. Juárez está en una región desértica. Si ustedes van a Samalayuca y pasan la noche ahí en las dunas de Samalayuca, podrán sentir el frío de la noche. Entonces dijeron, ¿por qué se siente tibio y luego hay un frío? Pero no es tampoco extremo. El frío de los desiertos es un frío que se puede soportar bien. Bueno, empezaron a hacer experimentos con gases y dijeron, debe ser el oxígeno de la atmósfera. A ver, vamos a tomar una muestra de oxígeno, vamos a ver qué pasa si dirigimos un rayo de calor, luz, infrarroja, lo que sea, a través de ese oxígeno y vemos si le subimos y le bajamos el oxígeno, qué pasa con la temperatura de este experimento, simulando la atmósfera terrestre. Pues vieron que subiendo y bajando el oxígeno no pasaba nada. Dijeron, ¿qué otro gas forma la atmósfera? Pues el nitrógeno. A ver, vamos a ponerle, subirle, bajarle, no pasa nada. El oxígeno es 21%, el nitrógeno es 79%. Dijeron, ¿qué otros gases hay? Pues hay unas cantidades pequeñas de otros gases, como el argón, el neón, el criptón, y entonces ninguno de esos hizo efecto, pero quedaba uno que había que experimentar, un gas con una concentración muy pequeña, CO2. Se pusieron a ver qué pasaba si le subían y le bajaban al CO2 y oh sorpresa, ¿sí? Pequeñas variaciones en el contenido de CO2 en ese tubo simulando la atmósfera, ese tubo de aire, hacían que subiera y bajara la temperatura ahí adentro. Era el catalizador entonces. Fíjate que tiene una característica muy interesante. El CO2, la molécula del CO2, es transparente y deja pasar la luz que viene del sol en una longitud de onda y es la radiación infrarroja que es componente de la luz que recibimos del sol. En una cierta longitud de onda pasa perfectamente bien. Pero luego cuando pega en la Tierra y calienta la superficie de la Tierra, la superficie del agua, ese calentamiento también genera radiación saliente. Cualquier sólido gas que recibe energía y se calienta se convierte en un emisor. Lo vemos muy fácilmente en los calorones que hace nuestra Tierra cuando tú pasas por una pared a la que le pegó el sol toda la tarde, ¿sí? Tú pasas en la noche y esa pared sigue irradiando calor. Ese es el calor que la Tierra regresa al espacio. Y es lógico pensar que si recibimos 100 unidades de calor, debemos emitir de regreso 100 unidades de calor, porque si no lo hacemos, ¿qué va a suceder con la Tierra? Pues se va a ir calentando paulatinamente porque no está regresando el calor que está recibiendo. Entonces, ese equilibrio entre el calor que entra y el calor que sale, lo determina la concentración de CO2 en la atmósfera. Y basta pequeñas cantidades. La concentración de CO2 en la atmósfera se mide en partes por millón. Es decir, 1 litro de CO2 a condiciones que llamamos los químicos a condiciones estándares, diluido en 1 millón de partes de aire, por ejemplo. Esa es una parte por millón. Apenas casi nada. Alguien hacía un chiste, es como tomar una pipa de agua y echarle un shot de whisky. Esa sería la combinación. ¿Qué pasa con mi whisky? Pues queda totalmente desdibujado en una pipa de agua, ¿no? Eso sería más o menos como pudiéramos pensar la concentración. Pero esa pequeña concentración es muy determinante. Y entonces nosotros los humanos, desde que empezó la revolución industrial, empezamos a aventar CO2 a la atmósfera pasito por pasito. Pero aquí, perdón, te preguntaría, sí. Si emitimos CO2 aún sin nuestra revolución industrial, simplemente con una dimensión inferior, valga la redundancia, ¿no? Tienes razón. Es decir, lo que existe en la atmósfera de CO2 está en equilibrio con la Tierra si no lo hubiéramos metido la mano los humanos. ¿Por qué es ese equilibrio? Pues porque el CO2 se produce por diferentes fuentes naturales, por ejemplo, los volcanes o los incendios forestales producen CO2, pero luego ese mismo CO2 es el nutriente básico de la vegetación, ¿sí? Las plantas a través del proceso de fotosíntesis capturan el CO2
y lo convierten en una serie de compuestos para constituir sus propios, pues, su propia constitución de las plantas, sus fibras, etcétera, ¿no? Entonces, ese CO2 es fundamental para que las plantas florezcan, sobrevivan, los árboles crezcan, etcétera. Es el alimento de las plantas. Entonces, las plantas absorben y lo fijan en sus tejidos. Y entonces el CO2 se mantiene en un equilibrio. Llegamos los humanos y empezamos a quemar carbón, por ahí a mediados del 1700, muy cerca del 1800, empezamos a quemar carbón porque de repente descubrimos esa fuente condensada de energía contenida en el carbón que la podíamos convertir en presión de vapor y esa presión de vapor empezar a mover máquinas, ¿no? Y entonces empezamos a emitir CO2 a la atmósfera. En aquella época tendríamos del orden de unas 215 partes por millón de CO2 en equilibrio, ¿sí? Y podemos constatarlo por estudios que se hacen pues de naturaleza geológica, biológica, a través de fósiles, a través de hielo. El hielo de la Antártida, por ejemplo, tiene 3 kilómetros de profundidad y está aglomeradas capas de nieve en ese hielo, y en 3 kilómetros está la historia de 1 millón de años, ¿sí? Que podemos incluso sacar una capita de esas, extraerle el aire que había en aquella época, analizar el aire y ver la concentración de CO2. Y ahí es donde llegamos a este número de 200, 215 partes por millón. Perdón, Daniel, te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a un corte comercial en radio. Seguimos en redes. Un segundo. Bien, seguimos aquí en las redes sociales comentando con Daniel Chacón sobre esta temática de cambio climático, y nos ha explicado, yo creo que de una manera sumamente clara, cuál es este origen, en principio, como de la temática que genera esta posición, ya podría yo aquí deducir, de calentamiento global en función de la cantidad de CO2, contrastado con ese pasado, que ahorita nos citabas, que pueden incluso evaluar con análisis geológicos en las capas de los polos, y en su caso contra lo que hoy en día estamos generando, cuando además, por un lado, aumenta la población y las necesidades y demanda de bienes y servicios, y por otro lado, la evolución tecnológica, que quizás sobre todo en el siglo XIX y XX fue más lenta y hoy en día es superacelerada, pero que sigue recargada en muchos procesos que generan un mayor monto de CO2, ¿no? Sí, es correcto. Un dato interesante es que en aquellas épocas, antes de la revolución industrial, la concentración de CO2 era de 200, 215 partes por millón, y ahora es de 415. Es decir, nosotros le doblamos el contenido de CO2 en la atmósfera. Si analizamos toda la evidencia geológica, en los últimos 3 millones de años, no ha habido nunca una concentración de 415 partes por millón. Es inédito. Entonces, sí estás señalando aquí un hito particular. O sea, ciertamente nunca le ha pasado estas condiciones, al menos con respecto al CO2, a la Tierra, aún con sus cambios climáticos que hayan sufrido, no sé, la época del glaciar y, bueno, que fueron varias, ¿no? En el transcurso de los no sé cuántos millones de años tiene el planeta, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí estamos dejando una huella mucho más relevante como humanos que como cualquier otra, no sé, especie. Seres vivos reinantes, ¿no? Especie reinante, ¿no? Definitivamente. Entonces, pero te digo, ya se sabían, ya se tenían indicios de esto a través de experimentos científicos en los 1800, pero nunca se les hizo suficiente caso. Hubo 1 o 2 por ahí científicos que dijeron, oigan, aguas, si seguimos incrementando el CO2 en la atmósfera, vamos a tener un calentamiento. Y en ese experimento tú puedes ir incrementando la cantidad de CO2 y puedes ir viendo el calentamiento que se está generando por esa cantidad de CO2. Te interrumpo un segundo, estamos regresando al aire en radio y bueno, pues aquí seguimos con Daniel Chacón platicando sobre cambio climático, y entonces acotamos ahorita en el corte comercial pues que sí estamos dejando una huella a los humanos, que es notorio según esos estudios alrededor del CO2, y señalabas un dato concreto, que antes de la revolución industrial tendríamos 200 partículas por millón de CO2 en el ambiente, y en su caso hoy en día andamos en las 400, ¿no? O sea, estamos duplicando la carga. Y eso significa que entonces la temperatura del planeta se ha incrementado, ¿sí? Y pudiera parecer poco. El promedio del incremento
de la temperatura del planeta con respecto a la temperatura que había antes de la revolución industrial, ese incremento ahorita es de 0.8 grados centígrados, ¿sí? Y podrían decir los de Mexicali, oigan, pues 0.8 grados centígrados no es nada, nosotros nos la pasamos con 45 grados, sí, es cierto, pero estos 0.8 grados centígrados son promedio de un planeta completo. Y entonces, ¿qué significa esa cantidad? Y vamos acercándonos mucho a un grado. De hecho, en los polos ya tenemos 1 grado. No es parejo el calentamiento del planeta y en los polos ya hay un incremento de 1 grado. Bueno, la última glaciación que terminó hace del orden de 11,000 años y circunstancialmente eso dio paso a la civilización, porque más o menos la civilización humana empezó hace 10,000 años con las primeras ciudades, con la domesticación de la agricultura, de algunos animales, etcétera. Esa glaciación terminó cuando la temperatura del planeta subió 3 grados. Es decir, de un planeta cubierto de hielo, en el caso, por ejemplo, de América del Norte, el hielo llegaba hasta la mitad de Estados Unidos. La ciudad de Chicago estaba cubierta por 1 kilómetro de hielo. 3 grados bastaron para que el hielo se retirara muy al norte y pues tuviéramos ciudades donde antes había hielo. Entonces, no es cualquier cosa decir, oye, ya estamos llegando a 1 grado centígrado. Y lo más triste de todo es que estamos caminando muy rápido hacia el 1.5, ¿sí? 415 partes por millón nos van a llevar muy cerca ya del 1.5. ¿Y por qué el 1.5 es importante? Pues con los científicos del clima han estimado que si el calentamiento adicional de la Tierra llega a 1.5, pueden empezar a suceder otros fenómenos. Ya ahorita ya tenemos un problema. El año pasado, el número de huracanes en el Atlántico fue el máximo desde que se tiene registro, ¿sí? Cada año hay algunas pequeñas variaciones. Rompemos récord de temperatura en el planeta. Cada año está más caliente. Busquen en la página de la NASA el calentamiento global y van a ver una animación que existe que es dramática, como tomando temperaturas desde principios del siglo XX a la fecha se van poniendo de rojo todas las regiones del planeta. Y entonces todo ese calor que se está ahorita produciendo, pues se convierte en algunos lugares en huracanes y en otros lugares se convierte en sequía. Y en el norte estamos muy familiarizados con las sequías. La última que tuvimos de 2011 a 2013, pues fue dramática, ¿sí? Yo estaba en Conagua en aquella época y el reto de proporcionar agua a las comunidades remotas en pipas fue enorme y sumamente dificultoso. Si eso se repite, vamos a estar en graves problemas, pero se va a repetir. Vamos a tener sequías, vamos a tener huracanes y inundaciones. Y ahorita estaba repasando unas fotos de huracanes y la destrucción de la infraestructura es terrible. Infraestructura que nos cuesta muchísimo poner en su lugar en un país que no tiene recursos suficientes para eso, estar construyendo infraestructura cada año porque llegaron los huracanes y me la destruyeron, es insoportable, ¿sí? Es insoportable para la gente que tiene que sufrirlo y es insoportable para un presupuesto de un gobierno que tiene que estar reponiendo la infraestructura. De acuerdo. Entonces vamos avanzando y vamos dándonos cuenta que el tema es relevante, que el tema está fundamentado en argumentos científicos, que se convalidan recurrentemente y que para colmo vemos una aceleración, porque decías, traemos 1.8 de grado de incremento de la temperatura, pero vamos acelerándonos para llegar al 1.5 si llegamos a los 415 partes por millón de CO2. Y eso, ¿cómo lo podemos vislumbrar como humanos? O sea, yo pues no tengo coche, o si tengo coche y si uso mucho el gas, o traigo aparatos y exijo demanda de electricidad o demanda de servidores en internet como este Zoom que ahorita estamos usando y que pues, son equipos que están ahí funcionando y jalando electricidad. En fin, ¿cómo lo puedo vislumbrar mi huella de carbono? Dicen por ahí, ¿no? Sí, es correcto. Mira, todos tenemos una huella de carbono, desgraciadamente, porque toda nuestra civilización y manera de vivir se basa en energías fósiles, ¿sí? Es decir, lo que yo consumo en la red, cuando prendemos el tostador de pan o el aparato de aire acondicionado,
estamos tomando energía de una red sumamente sucia, particularmente en México. Es una red que tiene 75% de energía fósil, generada por combustible, generada por gas natural, generada por carbón. Toda esa energía que ahorita, desgraciadamente, la Comisión Federal de Electricidad nos provee con esa energía, pues estamos teniendo obviamente una huella de carbón muy grande. ¿Qué pasaría si esa energía fuera, pues vamos a decir, no somos tan ambiciosos, 50% renovable? Nuestra huella de carbono bajaría considerablemente. La nuestra, la propia, ¿sí? Ahora, si nos subimos en un coche que es de gasolina y que los intereses, y aquí no voy a decir nacionales, sino internacionales, pero también están los intereses nacionales, nos dicen, tenemos que seguir consumiendo gasolina, ¿sí? Tenemos que proteger a Pemex, sigamos consumiendo gasolina. Oye, pero ya vienen los coches eléctricos, ¿para qué vamos a querer la gasolina? No. Yo construí una refinería para poner más gasolina y olvídate de los coches eléctricos. Yo aquí te acotaría, esta no es una discusión de hoy. Digo, yo recuerdo en los 90s escuchar por ahí a alguien que había generado algún esfuerzo en su preparatoria, en Cebetis, en el Cecate acá, hice un motor eléctrico, ¿no? Y luego, pues sí, pero no evoluciona la discusión por los grandes intereses de las automotrices y de las petroleras. Desde entonces está esa discusión. En el 2009 creo que el gobierno de Felipe Calderón plantea, vamos a construir una refinería. Al parecer nomás hicieron una barda, pero el punto es que desde entonces ya no necesitábamos estar entrando en ese negocio, ¿no? Podíamos haber evolucionado más acelerado a estos aspectos renovables desde entonces. Tienes toda la razón. Durante el sexenio de Felipe Calderón se habló mucho de cambio climático, hubo un gran liderazgo, pues de palabra, en los hechos no pasó nada, ¿sí? CFE sigue siendo la misma, Pemex siguió siendo el mismo. Viene el sexenio de ¿cómo se llama?, de Peña Nieto, ahí se hace la reforma energética y empieza a asomarse el tema de las renovables, pero de todos modos existieron grandes intereses, particularmente con respecto a gas natural, ¿sí? Entonces, sí hubo un empuje, pero hubo barreras para un desarrollo pleno y desgraciadamente viene esta nueva administración y manda totalmente todo para atrás y regresamos a los tiempos de Felipe Calderón y más atrás. Entonces, la cuestión de mi huella de carbono depende mucho de lo que hagan las políticas públicas y el gobierno y de que seamos un país vulnerable a los grandes intereses, llámense económicos, pero llámense también ideológicos, llámense gremiales, de sindicatos, etcétera, de mucha naturaleza, que no nos dejan avanzar hacia una descarbonización de la economía, ¿sí? Afortunadamente, y alguien me preguntaba ayer, sí, es que las renovables son un gran negocio. Le digo, bendito sea Dios que soy negocio. Si no fuera negocio, ya estábamos fritos, ¿sí? ¿Quién va a meter todavía con tantas barreras dinero a algo que no es negocio? Tengo en la memoria, porque estuve un poco involucrado con la comercialización de energías mezcladas en comercializadora, no distribuidora, y más o menos la inversión de un parque industrial es como de $100 millones. O sea, no es vamos a ponerlo mañana, ¿no? Es algo bastante planeado. Vamos, las maquilas más grandes de Juárez, Electrolux, creo que la última que creció, su inversión fue como de $150 millones. O sea, no es un chistecito, son inversiones muy, muy delicadas y muy fuertes, ¿no? Sí. Y te digo, lo bueno fue que yo siento que llegó probablemente esta coincidencia tarde. Ojalá hubiera pasado antes de 2000, pero en el 2000 empieza esta revolución energética en Alemania. Los alemanes se asustaron de lo que pasó en Chernobyl y en Fukushima y dijeron, aquí tenemos como 15 plantas nucleares, somos un país territorialmente muy pequeño, habitamos más de 80 millones de alemanes, ¿a dónde vamos a irnos si una de estas plantas empieza a tener estos problemas que se vieron ahí? Entonces dijeron, tenemos que sacar las nucleares. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿El carbón? No, pues no es alternativa. Tenemos también una generación muy grande basada en carbón, pero seguir creciendo eso más todavía para sustituir a las renovables no es alternativa. Pero sustituir a las nucleares no es alternativa. Entonces empezaron a pensar en las renovables. Cuando Alemania emite su ley de cambio de transición energética en el año 2000, ¿sí? Un panel solar, y se miden por capacidades, un watt de panel solar costaba, yo creo que cerca de $10 el watt, ¿sí? Entonces, la inversión que hicieron los alemanes con un costo tan alto,
se las reconozco como el gran sacrificio económico que nos dio origen a todo lo que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque hoy un watt de panel solar cuesta 25 centavos de dólar. Es decir, bajó de $10 a 25 centavos gracias al desarrollo del mercado que iniciaron los alemanes y que después continuaron y continúan los chinos. ¿Sí? Hasta son estos grandes hitos, ¿no? Lo quiero comparar así rapidísimo antes de irme al corte. Por ejemplo, Facebook hoy en día traemos mucho tema con la privacidad y con el WhatsApp y estos temas, pero la publicidad ha bajado su costo de manera magnánima gracias a las redes sociales y cómo operan. Y hoy en día mi negocio pequeño puede tener un acceso directo al mercado que realmente me interesa llegar gracias a esas inversiones o esas ideas o esas cosas que, como en el caso que citas, en Alemania le meten a la inversión y dicen, y abre un mercado completo como es el de renovables hoy en día, ¿no? Es correcto. Y entonces esta revolución que empieza en el 2000, pues nosotros todavía estábamos ahí papando moscas en el año 2000. Por ahí, por del año 2003, a alguien se le ocurrió, oigan, ¿ya vieron lo que está pasando en Alemania, en el Congreso? Vamos a sacar una ley. Ahí estuvieron peloteando una ley de energías renovables hasta el 2008. Finalmente saca una ley del 2008 que no sirvió para nada. No tenía dientes, no tenía absolutamente manera de concretarse. Déjame, voy a corte y regresamos. Bien, aquí seguimos en redes sociales. Esa es la clásica también de nuestra capacidad legislativa, ¿no? Hacemos unas leyes que pues nada más son de buena voluntad, el mismo tercero constitucional que habla de la educación gratuita y pues no es gratis, y creo que es el cuarto, la vivienda digna, y pues hay muchas casas construidas en este país que no tienen nada de digno, ¿no? Y así nos vamos ahora pues con la de medio ambiente. ¿Cómo se llamó esa ley o cómo era su... La ley de transición energética y no, la ley de energías limpias, renovables y financiamiento para la transición energética. Es un nombre larguísimo. Nosotros siempre le decíamos la LAERFTE. Bueno, esas son las siglas, ¿no? Y la LAERFTE fue emitida en 2008. Fíjate, fue una propuesta del Partido Verde y del PRI. Y juntaron dos propuestas de ley. La de energías renovables, la parte de energías renovables, con una ley de financiamiento de la transición. Pero era una ley chiquita, de 30 a 35 artículos, ¿sí? Que cuando juntaron esas dos propuestas, y por cierto, la ley de financiamiento la propuso el senador Labastida en su momento. Bueno, se juntaron las dos leyes, salió esta ley que se emitió en 2008 durante el sexenio de Calderón. Yo, como estudiante de una maestría del TEC de Monterrey, me puse a analizarla, hice un análisis más o menos profundo de la ley. Y entonces, y la ley esta definía lo que son energías renovables con una definición muy buena, y luego definía también unas metas. Decía, pues ojalá, casi decía así, por su santa voluntad podamos alcanzar un 35% de energías renovables para el año 2024. ¿Sí? Ahí ya habían metas mundiales, ¿sí? Con ONU. Bueno, ya, imagínate, en 2008 ya habían pasado 8 años de la revolución de energías renovables en Alemania. Otros países siguieron el ejemplo y empezaron a poner metas, porque es fundamental que cambiemos la matriz energética para tener una esperanza de detener el cambio climático. Ahí hay dos grandes contribuyentes en el mundo. La generación de electricidad, que se hace con carbón, gas natural, petróleo, en nuestro caso combustóleo, todavía peor, y el transporte. Esas dos actividades humanas suman más del 50% a nivel global de las emisiones de dióxido de carbono. Perdón, me estamos regresando al aire, me gustaría que reiteraras ese punto, ¿no? Hablábamos de esta ley que queda en 2008, sin muchos dientes, pero que viene a otros países desde Alemania en 2000, evolucionando en esta temática. Y aquí haces este acotamiento. Los dos principales, pues no sé si sea usuarios de energía o en cosas que usan energía, o incluso citarlo como que generan una huella de carbón, es la generación de energía eléctrica y el transporte. Entonces, todo el uso de gasolinas en el transporte privado, público, etcétera, de todas las modalidades, es el otro contribuyente. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos contribuyentes.
Si logramos bajarle a esos dos, habremos hecho un paso adelante súper fundamental. Las otras generadoras de gases de efecto invernadero, pues son la industria del petróleo y del gas, ¿sí? Por sí mismas. Y me tocó estar en plataformas marinas en mis años mozos, trabajando en el diseño de plataformas y ver las cantidades que se quemaban en la atmósfera de gas, produciendo CO2 como locos. Y la otra es la industria. La industria tiene procesos bastante que requieren mucha energía, pero no llegan a igualar estas dos actividades, oil and gas y la industria, no llegan a igualar la gran cantidad de CO2 que se producen por transporte y por generación eléctrica. Entonces tenemos que atacar esos dos puntos fundamentalmente como una prioridad para poder decir, vamos avanzando en el tema del cambio climático. Si aquí en México nos sustraemos y decimos, no, la energía eléctrica tenemos que proteger a CFE, tiene que regresar a consumir combustibles fósiles, etcétera, estamos eliminando uno de los principales problemas. Y el transporte es muy difícil de descarbonizar, ¿sí? La única esperanza que nos queda es la electrificación, pero la electrificación ya depende, pues, del costo de los coches. Si yo me quiero comprar un Tesla, pues es carísimo, ¿no? No puedo. También de cómo se electrifiquen esos vehículos, ¿no? Porque, o sea, no solo es la inversión del auto, pero si yo voy a tener que conectar mi coche a la electricidad, pues vuelvo al problema uno. Fíjate que no. Una cosa muy interesante. Sí, todos tenemos intuitivamente esa reflexión, pero fíjate, un coche eléctrico es más de 90% eficiente en el uso de la energía. Si tú tienes tu batería cargada, ¿sí? Este coche va a convertir el 90% de la energía almacenada en tu batería, la va a convertir en kilómetros. Ahora bien, ¿qué pasa con los coches de gasolina? Si yo tengo un coche de gasolina con, vamos a exagerar, una gran camioneta, 100 litros de gasolina, ¿sí? La única cantidad de energía que se va a convertir en movimiento de mi camioneta van a ser 30 litros. Los otros 70 se tiran inmisericordiamente a la atmósfera sin aprovechar su energía química. Esa diferencia hace que entonces, si yo conecto mi coche eléctrico en mi enchufe, la cantidad de energía que voy a consumir comparada con la otra es como una décima parte. De hecho, me va a costar una décima parte del consumo de gasolina. Si yo tuviera un coche eléctrico ahorita y anduviera moviéndome tipo Uber, con los recorridos de Uber, ahorraría 100,000 pesos de gasolina al año. 100,000 pesos. ¿Cuál es el problema? Noticia relevante, ¿no? Es enorme. Pero ¿cuál es el problema? Pues que para tener un coche eléctrico necesito pagar por adelantado un precio muy alto porque todos están caros. Y luego la pregunta, ¿por qué están caros? Bueno, pues porque es un segmento que apenas tiene unas cuantas ventas, no ha alcanzado una economía de escala todavía, ¿sí? Y todavía está muy enfocado en el mercado de la alta gama, ¿sí? No ha bajado a un mercado popular. Ya, coches pequeños. Exactamente, pues de los que estamos usando ahorita. Hicimos una encuesta de cuáles son los modelos que se usan más en México y pues son todos esos pequeños como el Vento, como el Chevrolet de los chiquitos, los Nissan chiquitos, o sea, todos esos es el uso del coche que tenemos en México y las ventas. Incluso yo en mi historial de Uber, antes de que pasara la pandemia, que lo usaba mucho, hice una estadística porque Uber guarda todos mis viajes, los guarda, y qué coche fue y todo lo demás, saqué mi estadística y corresponde a esa estadística que te digo. Entonces, si esos coches fueran eléctricos y costaran 100,000 pesos más, ya todos los choferes de Uber los estarían usando, ¿sí? Pero no hay. De acuerdo. Entonces, tenemos dos temas centrales a enfocar y aquí me querría ir a la ley de industria eléctrica y a las políticas públicas vigentes, pero antes quiero tocar un punto con respecto a cambio climático. Hace 15 días nos puso un cachetadón, un cambio climático, al menos por esos 2-3 días que nos golpeó aquí en Ciudad Juárez y en toda la frontera norte, aunado a un apagón eléctrico y posterior recorte de gas en industrias medianas y grandes y comercios. ¿Eso tiene que ver con el cambio climático o fue un acontecimiento errático del sistema? No, mira, es un problema de cambio climático que además ya hay antecedentes, ¿sí? Y que se está haciendo más frecuente. ¿En qué consiste?
en la Tierra, en los dos polos, y a nosotros nos interesa el polo norte, durante el invierno se forma una corriente de chorro. Nosotros estamos siempre experimentando corrientes de chorro en la atmósfera terrestre, pero son corrientes que están muy altas. Pueden llegar a estar hasta pues no sé, los aviones andan por ahí de los 15 kilómetros de alto. Nosotros estaríamos pensando que esa corriente de chorro estaría como a los 60 kilómetros de alto. Esa corriente de chorro se genera por la rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces tiene una dirección y una forma circular alrededor del polo, ¿sí? Cuando tenemos en una Tierra normal, esa corriente siempre está sobre el polo y no se mueve prácticamente de ahí. Pero ¿qué pasa ahorita? El derretimiento del hielo del polo norte, más el calentamiento del agua que por corrientes marinas llega hasta el polo norte, esos dos fenómenos están haciendo que esa circularidad de esa corriente se vaya debilitando. Y esa corriente ya no se queda en su lugar, empieza a caer hacia las latitudes más bajas. Y entonces a nosotros nos tocó ya un fenómeno del vórtice polar, perdón, donde esa corriente empieza a bajar con aire muy frío. Y entonces es lo que pasó en Texas, pero además ya no se mantiene circular, ¿sí? Ya empieza a deformarse. Y también afecta a Europa, esa misma corriente. Las nevadas de Filomena en España y todo eso son producto de cosas parecidas. Entonces, por ahí me acuerdo muy bien de Trump cuando vino una de las primeras vórtices polares y dijo, pues no, que el cambio climático y ahora tenemos más frío que nunca. No, es un efecto de una perturbación atmosférica muy grande generada por el derretimiento de los polos. ¿Por qué? Porque el hielo tiene la ventaja de que siendo blanco refleja luz solar, ¿sí? Y regresa calor al espacio. Pero cuando empieza a derretirse, ¿qué queda? Queda agua oscura, ¿sí? Y esa agua oscura ya no refleja y empieza a agarrar calorcito y entonces empieza a afectar todo el sistema polar y empieza a tener estos problemas. Y parece que ahí viene otra por ahí de la semana que entra, algo parecido, no tan grande, esperemos también. Válgame, entonces aviso a todo mundo, ¿no? Póngase atentos y no guarde sus colchas del tigre. No, el problema en Texas fue terrible porque además en el estado de Texas no previeron eso. ¿Cuál es la mejor manera de prever? Bueno, ya sabes que va a venir, no hay mucho que hacer. Almacena gas y Texas no tiene suficiente almacenamiento de gas para sus grandes consumos. Ahora pregúntame, ¿cuánto almacenamiento de gas tenemos en México? 0. ¿Sí? Somos un país. Una semana como un día tenemos de gas y acaso. Un día. ¿Cuánto necesitamos? ¿No? Y un país tan grande que consume tanto gas, necesitamos un almacenamiento y eso es lógico en cualquier lado, menos en nuestras autoridades, ¿cómo se llama? De energía. No previeron, no les importó, no lo vieron, no supieron. Y entonces, como país, se quedaron por ahí en el escritorio varios proyectos de almacenamiento de gas. Por ahí dijo la secretaria Nale, es que es muy raro tener almacenamiento de gas. Bueno, en Estados Unidos hay 400 sitios de almacenamiento de gas. 400. De hecho, todas las compañías que manejan gas, cada compañía tiene uno o varios sistemas de almacenamiento, porque de eso depende también, tiene que guardar gas para el invierno, ¿sí? En Estados Unidos se guarda gas para el invierno, porque sube la demanda tremendamente y tienen que... Nada más por propósitos financieros, o sea, ya olvídate por el cuidado, para que no te suba el precio de la manera exuberante que subió en Texas, ¿no? Perfecto. A los tejanos se les olvidó eso, y de paso se llevaron de corbata a los mexicanos, que también se nos olvidó eso, ¿no? Claro. Y entonces ahí andamos queriendo echarle la culpa, no, los republicanos tejanos, no, la culpa es las renovables. Oye, no me salgas con eso, ¿verdad? Y luego aquí en México, sí, también la culpa es las renovables, ¿no? Ahora ya sí, todo yo, como dicen por ahí el chiste, ¿no? Entonces, el vórtice polar, que se va a repetir ciertamente y que va a ser más frecuente, es por efecto del cambio climático. Entonces, tenemos una sucesión de circunstancias que venimos agravando por nuestra huella de carbono. Ciertamente la población empieza a crecer a un ritmo menor, digo, lo vimos con el censo mexicano que nos acaba de presentar INEGI, y a nivel mundial también estamos llegando como a ciertos límites de crecimiento poblacional, pero eso no significa que rápidamente vamos a decrecer en población y en demanda de bienes y servicios y por lo tanto de huella de carbono. O sea, tenemos que acotar que realmente tenemos un problema y tenemos que reaccionar ya.
Sí. Y en esa tesitura, este tipo de temas como el vértice polar son cosas que tú consideras que de manera acelerada van a ir ocurriendo cada vez más. Sí, mira, vamos a tener cada vez más huracanes, sequías. La parte de la elevación del nivel del mar va a seguir ocurriendo y ya en algunos lugares ya va a tener efectos. A nosotros todavía no nos toca eso, pero por ejemplo Miami, que está asentada sobre un terreno poroso, un terreno kárstico, a Miami ya ahorita el nivel del mar le está causando problemas en calles y en vecindarios, ¿sí? Y eso que apenas ha subido unos milímetros. Cuando vienen las tormentas, pues por efecto de la propia tormenta sube el nivel del mar y entonces las inundaciones son peores y tremendas. Entonces, ahí ya empieza a haber problemas en ciudades. Si alguien está pensando comprar departamentos en Miami, yo no puedo, pues que cheque bien cómo están las líneas de inundación ahí, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo ya un problema que cada vez va a ser más grande y déjame decirte otro que viene, que son las ondas de calor. Ondas de calor que son terribles porque matan gente. Sí, sí, digo, mínimo te genera una afectación a la salud. Yo lo he visto en Hermosillo incluso, que es una zona muy, muy cálida. Es algo muy común escuchar los golpes de calor, ¿no? Exacto. Tiene que ver con estos temas, ¿no? Y aquí en Juárez lo sufrimos en el verano cada vez más sí. Fuerte, ¿no? Entonces, en fin, tengo que ir al último corte comercial, Daniel, pero vamos a ir aquí en redes, ¿eh? De acuerdo. Volvemos. Bien, contextualizando, entonces, mientras estamos en el corte, Daniel, pues entonces estamos en un contexto que nosotros ocasionamos. Nosotros estructuramos estas condiciones. Sí. Y me gustaría terminar el programa con dos temas. Uno, quizá todavía con el cierre de cambio climático, he escuchado a veces que estamos muy cerca de un umbral de ya no retorno. Sí. De que podemos llegar a un punto en el que ya no haya cómo hacer reversible esto y quizá está más cerca de lo que pensamos en tiempo. Y el otro, pues ya irnos a las políticas públicas y plantear por qué está mal esta ley de industria eléctrica como parte de los dos problemas que tendríamos que atender para disminuir la problemática de cambio climático, que es el de energía eléctrica, ¿no? Es a donde me gustaría focalizar los puntos. Vamos a regresar como en un minuto al espacio de radio. Sí, fíjate que lo que sucede en esta administración es que no ven la interrelación entre los diferentes fenómenos y diferentes políticas públicas, ¿sí? Entonces se piensa, quiero proteger a CFE, ese es el mantra que traemos ahorita, hay que proteger a la CFE. Y dice uno, pues ¿de qué la tengo que proteger? CFE tiene 100,000 empleados, se jubilan a los 55 años, ¿sí? Se jubilan con su sueldo completo, tienen incrementos de sueldo como los empleados activos. ¿Qué privilegios tiene todo el sector obrero en México parecidos a eso? Absolutamente nada, ¿no? Las pensiones del IMSS son de hambre, etcétera. Entonces, ¿de qué le protejo a CFE? Tiene una función muy importante que es la transmisión y la distribución y gana dinero con eso. De hecho, gana mucho dinero, pero quiere meterse en generación donde no tiene con qué participar y donde perdería dinero por su ineficiencia, ¿sí? Entonces, este afán de proteger a la CFE, yo lo digo así, casi poner a la CFE al mismo nivel de veneración que la Virgen de Guadalupe, nomás por pura fe, sin explicaciones racionales, pues está cañón, ¿no? Eso es una de las cosas que sacan de onda. Por supuesto. Ahí estamos regresando al aire, Daniel. Bien, volvemos al último segmento de Solo Negocios, platicando con Daniel Chacón sobre esta temática del cambio climático. Y antes de irnos a analizar el tema de la ley de industria eléctrica, quiero preguntarte, ¿no? He escuchado varias veces de diversas fuentes científicas o difusores de ciencia hablar de que estamos cerca de un umbral de no retorno en esta temática del cambio climático. ¿Es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan cerca estamos de ello? Estamos a 6 años. Yo creo que ya no hay duda, ya no hay tiempo. La temperatura de 1.5 grados, si seguimos haciendo las cosas exactamente igual que ahorita, la vamos a alcanzar en un poquito más de 6 años. ¿Qué significa 1.5? El riesgo de que empecemos a emitir metano. Ah, caray, ¿eso de dónde se emite?
Bueno, resulta que todo la parte de la tundra siberiana y de la tundra canadiense, que están alrededor del polo, tienen una capa que se llama permafrost. Y en esa capa de permafrost, que es un hielo permanente, que no se derrite en invierno porque está cubierto con varios metros de tierra que le sirven de aislamiento, en esa capa hay muchísima materia orgánica que una vez que esa capa se derrite, empieza a emitir CO2 por pudrición, CO2 y metano. ¿Cuánto es eso? Bueno, es 2 veces lo que ya tenemos en la atmósfera de CO2. Es decir, si se derritiera todo el permafrost, tendríamos 3 veces la cantidad original de CO2. Es terrible. 1200. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con el permafrost? Se está derritiendo. ¿Sí? Ahorita en Siberia están apareciendo unos hoyos inmensos de 50 metros de diámetro, perfectamente circulares, con una explosión. Se generaron con una explosión. ¿De dónde viene esa explosión? ¿De qué explosivos? El metano, ¿sí? Que estaba inmovilizado en el permafrost, ahora ya está libre. Hay muchos lagos en Siberia que ya están burbujeando. Tú le mientas un cerillo y se prende, ¿sí? El metano es 20 veces más, tiene la retención de calor 20 veces superior a la del CO2, ¿sí? Y entonces estamos en un grave aprieto si el permafrost empieza a derretirse, que ya está sucediendo. Con 1.5 grados, seguro que empieza. En el fondo del mar también hay grandes depósitos congelados de metano. Igual, cantidades estratosféricas. Con la temperatura del océano subiendo, esa cantidad de CO2 va a empezar a emitirse también. Entonces, esos son los puntos de no retorno que se están hablando ahorita en la literatura. Si llegamos a ese punto, va a estar cañón hacer cualquier medida de remediación al asunto, ¿sí? Porque quitar esas cantidades tan enormes de gases de efecto invernadero de la atmósfera es imposible con lo que tenemos ahorita. Entonces, sí es muy delicado eso. Hay otros puntos de no retorno, como el lado del congelamiento de casquetes solares, etcétera. Entonces, es muy preocupante lo que tú mencionas y vamos para allá y parece ser que cuando menos a los políticos no saben y no les interesa. Y ahora, si quieres, pasamos a lo de la ley y las modificaciones claro, sí, de la ley. aprobada ayer por el Senado esta ley, posiciona en primer lugar a CFE para el suministro de electricidad, deja de lado a las renovables como última instancia, que además eso financieramente provoca que no sea factible la inversión en las renovables o en nuevas renovables. Entonces, desincentiva todo ese sector completo y aduce posiciones el gobierno en su retórica para justificar la norma, pues que no tienen mucho sentido incluso entre ellas mismas, entre sus argumentos, ¿no? No, esta mantra de la protección a CFE, que lo repiten y lo repiten y lo repiten, no tiene ningún sentido ni ninguna racionalidad. Yo quiero energía eléctrica barata y limpia, ¿sí? Importa poco quién me la suministra. ¿Por qué tiene que ser CFE? ¿Por qué tengo que seguir manteniendo esa parte de CFE que verdaderamente puede estar sujeta a un mercado abierto? Y todo se basa en un concepto del despacho. Se habla mucho del despacho. ¿Qué es el despacho? Pues es de todos los días el Centro Nacional de Control de Energía recibe ofertas de los productores de energía. Yo te puedo suministrar 100 megawatts a $20 el megawatt. Dicen los renovables, ¿sí? Dicen los fósiles. Yo te puedo suministrar 100 megawatts, ¿sí? Pero a $60 el megawatt. Y entonces, simplemente por la diferencia de precios, el SENACE escoge las más baratas, que no son suficientes para toda la demanda. Entonces, escoge las más baratas y luego tiene que empezar a escoger las que siguen de baratas. Casualmente, las energías renovables, por toda la evolución, son las más baratas ahorita. Y casualmente, las fósiles que tienen que pagar el recibo de luz, perdón, el recibo de gas o el recibo de combustóleo cada mes, carísimo, tienen un precio más alto. ¿Quién es el poseedor de las plantas fósiles? CFE. ¿Qué tipo de plantas tiene fósiles? Muy viejas. ¿Qué quema para producir esa electricidad? Combustóleo con entre 4 y 5% de azufre, que una vez quemado se convierte en un veneno en la atmósfera. Entonces, pues es lógico que entren primero las renovables hasta donde den, ¿sí? Porque no son suficientes. Andamos hablando de un 7-8% apenas de solar y eólico, ¿sí? Y luego después entran las hidros. Las hidros también tienen su costo.
no son baratas y son más caras que las renovables, un piquito, pero más caras, pero tampoco son suficientes, es apenas un 10 a un 13% del requerimiento. Entonces, si ya tuvieras 20% de hidros, solar y eólico, la nuclear entra porque entra siempre, esa no tiene discusión, porque no puede estar variando y además no produce dióxido de carbono. Tiene grandes riesgos, pero no produce dióxido de carbono. Entonces entra nuclear, entra solar, entra eólica, entra hidráulica. No se completa. Y entonces empiezan a entrar las fósiles. Y las más baratas de las fósiles son las de gas de ciclo combinado, pero no las de CFE, las de los productores independientes de energía. Las eficiencias del sector privado frente por las ineficiencias, exactamente. Y entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Oye, no, ¿sabes qué? A la mala, primero meto hidráulicas de CFE y luego meto todas las térmicas contaminantes y caras y al último meto las renovables. ¿Por qué? Porque se me antoja. Oye, pero va a salir más caro, ¿qué le hace? Ahora, ellos dicen que es más barato, no. Que son caras, y luego también señalan que, por ejemplo, que las renovables no pagan la transmisión. Esa es una gran falacia. Tú revisa tu recibo de luz y tiene desglosados los conceptos. Uno de los conceptos es generación, ¿sí? El otro concepto es transmisión y el otro concepto es distribución. ¿Quién paga finalmente la transmisión? Nosotros, ¿sí? Nosotros pagamos todos los conceptos de la luz, todos. Y entonces los privados, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos entran en el renglón de generación, ¿sí? ¿Quién cobra por la transmisión y a quién le pagamos la transmisión? A CFE, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, es que generan sin pagar transmisión. Pues su negocio es generar, no transmitir, porque además la transmisión es obligación de CFE, que cobra por ello y donde le fue muy bien en las finanzas, ¿sí? Se podía quedar, sí, le fue muy bien. ¿Dónde pierde CFE? Pues en la parte contractual, en la parte de los pasivos laborales y en la parte de generación, porque tiene plantas viejas, ineficientes, caras y contaminantes. Entonces, es una falacia de que no pagan la transmisión. Ahora bien, hay que distinguir dos momentos, antes de la reforma y después de la reforma. Y antes de la reforma hubo un segmento de generación, ¿sí? Que se llaman autoabastos, antes de la reforma, ¿sí? Y las empresas hacían su propia energía y la transmitían a sus centros de consumo, ¿sí? Oxxos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas generaban la energía, la transmitían a los centros de consumo. ¿Qué necesita para que llegue la energía al centro de consumo? Transmisión. Ok, ¿cuánto vamos a pagar de transmisión? Se dijo en los 90s. Ah, pues mira, vas a pagar tanto. Y se hizo un acuerdo y un estudio de cuánto había que pagar y eso es lo que están pagando. Pero eso fue antes de la transición energética y antes de las renovables. Hay unos cuantos proyectos de eso que son renovables, los primeros muy caros, ¿sí? Después de la reforma, que entraron las renovables con las subastas, se acabó eso, cero, ¿sí? No, se acabaron las nuevas, se quedaron las viejas por derechos adquiridos, y ahí están. Pero entonces revuelven estos dos momentos diferentes y dicen, es que las renovables no pagan la transmisión. Oye, son momentos diferentes, son leyes diferentes, son totalmente diferentes. Las nuevas renovables, que son las que están combatiendo ahorita, no tienen por qué pagar transmisión porque lo único que se les compra es la generación. Excelente. En este sentido, vienen temas de judicialización, ya sea por Suprema Corte, eventualmente con amparos y controversias constitucionales, y vendrán algunos arbitrajes potencialmente en fundamento a tratados, ¿no? En particular el TEMEC, que es el primero que ya han levantado la mano tanto empresas como sus gobiernos en Estados Unidos y Canadá, y probablemente en el tiempo termine tumbándose parte de esta legislación, al menos en la aplicabilidad para algunos de estos agentes económicos como renovables o algunos incluso usuarios que puedan sumarse y demás. Sin embargo, sí queda un daño planteado en función del tipo de políticas públicas contrarias a la ciencia, ya no a los beneficios financieros que eventualmente podamos tener los mexicanos, porque ciertamente me dicen, te va a salir más barato la electricidad o la luz, no va a subir en términos reales la electricidad, ¿no? Eso lo han presumido alrededor de la comercialización de esta nueva legislación o la publicación, pero ciertamente sí plantean un punto, bueno, ocultan más bien un punto, ¿de dónde va a salir la diferencia del costo y el precio si me lo vas a dejar más barato? Pues de subsidios que vienen de mis definitivamente, costo, definitivamente. Al final viene de nosotros. Daniel, me quedan un par de minutos. ¿Nos podrías dar puntos conclusivos de tu consideración alrededor de todo este contexto de temas que hemos tratado?
Sí, mira, la motivación principal de la transición energética no es una nueva moda, no es una nueva tecnología que quiero adquirir como cuando compro un teléfono celular muy fancy, ¿no? Esta necesidad de transición obedece a un acto de supervivencia de la civilización, ¿sí? Entonces tenemos a fuerzas que ir a la transición energética. Ya deberíamos de dejar de quemar combustibles fósiles ahora. Nos queda muy poco tiempo para llegar a los 1.5 grados. Se dice aquí que en el país nosotros contribuimos con muy poquito. Bueno, sí, probablemente 1.4, 1.5%, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si los países grandotes están haciendo su esfuerzo y no completan? ¿A quién le va a quedar la responsabilidad de completar lo que tenemos que quitar? Porque si no completamos, llegamos a 1.5, tarde que temprano. A todos los países que sí dicen, es que yo produzco muy poquito. Si todos dijeran lo que está diciendo México, estábamos fritos, ¿sí? México se está comportando como un país paria en el concierto de las naciones y está haciendo caso omiso de su obligación de también mitigar cambio climático en proporción a lo que emite, sin traer pretextos de que yo emito muy poquito, al cabo yo soy pobrecito, etcétera. Si todos los países en esas condiciones dijeran lo mismo, estábamos fritos en el planeta. Daniel Chacón, te agradezco muchísimo tu tiempo, una extraordinaria plática, te lo agradezco en serio. Y bueno, pues te molestaré más adelante porque se me vienen temas, hablaste de Conagua, el tema de agua acá en Chihuahua es sumamente sensible y vienen más problemas y vienen más sequías. Y el tema de transporte, aquí traemos el tema del BRT, muchos opositores en una perspectiva de comodidad de su vehículo, a cambio de un transporte que pudiera eficientar eventualmente, pero tenemos una cultura del vehículo y otros temas que devienen, ¿no? Entonces, por ahí te molestaré más adelante para ello. Muchas gracias. A tus órdenes, Alex, y gracias a ti por la oportunidad de platicar. Muchas gracias, Daniel. Nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio con UTEC y el viernes seguimos con tema de energía. Que tenga muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.